Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Papa Podcast, donde continuamos estudiando la palabra del Señor y hoy estaremos compartiendo la última parte de Hechos que comenzamos en nuestro episodio anterior. Ya van 2 episodios, este es nuestro tercer episodio en Hechos 2, Sí. en nuestro tercer episodio. Yep. Son 47 versículos o por eso vimos la necesidad de hacer 3 episodios. Hoy concluimos, era un episodio corto, así pensamos, tenerlo corto. Yes. 15 Este, minutos max. 15 minutos. Donde estaremos cubriendo 4 versículos en sí desde el 43 al 47. Pero vamos a regresarnos un poquito al 42. Pero antes de eso, vamos a iniciar con una pequeña oración, a poner estos momentos en la mano del Señor, que sea Él el que nos guíe. Amén. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de nuevamente, Señor, poder compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que estarán escuchando, que seas tú, Señor, trabajando en sus corazones, que seas tú, Señor, obrando, Padre, que seas tú, Señor, germinando, Padre, regando esta semilla, de que sea tu Espíritu Santo el que va a traer los frutos, esta palabra que va a ser compartida hoy, Señor, que sea de edificación, Señor, que lleve, Señor, los frutos que tiene que llevar. Te damos gracias, oh Padre de gloria, por lo que tú estás haciendo. Amén. Amen. So, vamos a leer los 4 versículos y empezamos en 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Wait, ¿tú quieres que yo empiece desde el...? Desde el 42. Ok, vamos a empezar desde el 42. So, vamos para atrás un versículo más. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y Amén. sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser Añadido. salvos. De Los los que que deben deberían ser ser salvos. sanos. Pues, ok. Y nos habla de esto, ¿no? Porque regresamos al 42, porque el resultado de lo que ellos hacían, de esos 4, que las caracterizaba, ¿no? Que caracteriza esta iglesia primitiva, lo que ellos hacían viene y es el resultado, que vino sobre ellos un Temor. temor reverente ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Por todo lo que ellos estaban experimentando. Eso fue una evidencia del poder de Dios y de lo que Dios estaba haciendo en el corazón de estos hermanos, de que Dios estaba realmente transformando vidas, transformando corazones. Y no solamente eso, en el versículo 43, dice que veían muchas maravillas y señales eran hechas. Ellos pudieron ver, ser como estar experimentando eso de primera fila, ¿no? Yeah, Y ya no se yeah. convirtieron en unos espectadores, sino que se convirtieron en participadores, en recibidores y participadores, ¿no? De estas maravillas, porque yo me imagino que comenzaron 120. Esos fueron los apóstoles, 120, pero ya después de eso, en el primero se salvaron 3,000. Yeah, Y ya yeah. después de eso vinieron y agregando, o sea, esos 3,000 ya no nada más fue tanto la convicción de ellos, porque sus corazones fueron compungidos de tal manera que dijeron, esto que hemos recibido nosotros queremos ir y llevarlo y compartirlo con otros. Y por eso es que se iban añadiendo, Yeah, yeah, porque yeah. iban esos mismos, así como esos 120 se multiplicaron así a 3,000, así esos 3,000 se seguían multiplicando y se Yeah. seguían uniendo más personas a la iglesia por esto, porque ellos iban y compartían el evangelio, ya no de un punto de vista de espectadores, sino que habían sido yo partícipes y recibidores de estas bendiciones de Dios. Y hacer esa diferencia en esa palabra temor en ese versículo, ¿verdad? No es
que le tienen miedo al Señor, ¿verdad? La palabra dice que nosotros, we shouldn't be afraid, no deberíamos de tener Tener miedo miedo. a cosas. Este no es ese término que se refiere. Ese término temor se refiere a esa reverencia, ¿verdad? Al Señor, a ese temor de estar apartado, ¿verdad? To hate what God hates, right? And to love what God loves. Y cualquier cosa contrario, eso es, like that fear of Sí, God. sí. Y esta iglesia, lo que hacía esta iglesia espiritualmente hablando poderosa, era por lo que ellos compartían. Compartían, dice, todas las cosas, se mantenían ellos haciendo cosas espirituales. Primero ellos estaban todos en la misma, siguiendo la misma doctrina de los apóstoles, y después ellos, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál era la segunda cosa que hacían? La segunda cosa que hacían era que estaban en comunión unos con otros, Había comunión unos con otros, el en el partimiento partimiento del del pan pan y y en en las las oraciones. oraciones. O sea, todas esas cosas, esos cuatro cosas que ellos hacían, esas cuatro acciones, porque son acciones lo que nos llevan. Ahora, ¿por qué si nosotros, ahora la iglesia, vamos a esas conversaciones un poco incómodas? Yeah, 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 ¿Por yeah. qué la iglesia actual, o sea, no vemos milagros? Y bueno, ahí podemos entrar en controversia y decir, no, es que esos tiempos ya pasaron, esos eran para la iglesia primitiva. Pero ¿por qué ahora es difícil poder practicar en la actualidad estas cosas? I mean, yo creo que le ponemos mucho peso a lo que yo pienso en comparado a lo que la palabra dice. Mm, Que si la palabra dice que esto es pecado, ujú, right? ujú, O si la palabra dice que esto es pecado, bueno, pero yo pienso, ujú, aun si es contrario a lo que dice la Biblia, ujú. aun si es contrario a lo que la palabra del Señor dice, pero yo lo pienso, así yo lo veo, y entonces empezamos en contradicción con el hermano o el uno al otro por lo que yo pienso, y se nos olvida lo que dice la Biblia. Pero ok, tú piensas eso y esa persona piensa eso, pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que Vamos a dice? llegar a un acuerdo con lo que dice la palabra. Sí. Pero le ponemos tanta importancia a lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo veo. Pero despite all that, uno tiene que aprender a poner aparte las emociones de uno. De uno. Porque son engañosas. Ujú. No nos podemos llevar de todas las emociones que tenemos, Sí, ¿verdad? Porque el corazón también puede ser, it could be evil. sí, 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 Nos sí. puede llevar tú sabes, es como la mujer celosa. La mujer celosa se hace un mundo en su propia cabeza. Y ella misma hace una novela grandísima. Los sentimientos son igual si tú le das. Por Se la eso que arregla. debemos que entregárselo siempre al Señor. Señor, ¿qué es lo que dice? Despite de lo que yo sienta, Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra? Sí. Que si el homosexual, oh Jesus, let me not go there, es pecado, que si el aborto es pecado, que si el sexo fuera del matrimonio es pecado, que si, tú sabes, todas estas cosas que la palabra nos dice, es pecado. ¿Por qué estamos peleando en decir no, no es pecado o no, solamente si hago esto o si Sí. llego hasta ahí? Sí. No, pero, Y lo que y hablaste de muchos pecados que son así, no que se miran a la vista, pero también hay pecados que hay en la iglesia hoy en día que dañan la iglesia, tanto como los que acabas de mencionar, el pecado, lo contrario en Proverbios, nos dice acerca de el temor a Jehová es nosotros apartarnos del pecado, eso, o sea, Yeah. el temor a Jehová es ir y eso, ¿no? Es el nosotros detestar el pecado. Pero también hay en las iglesias de hoy hay una falta de reverencia y la falta de reverencia al contrario de eso sería una rebeldía. Hay una rebeldía. Una rebeldía que yo diría, bueno, es una rebeldía, ellos no lo muestran como una rebeldía contra Dios, pero sí contra los siervos contra los siervos de Dios. Yeah, yeah. Porque van a las congregaciones buscándole defectos a los pastores.
buscando, queriendo hacer ellos, y es porque no han, porque la iglesia de ahora no podemos ir y hacer estas cosas porque estamos todavía siendo controlados por nuestros Ujú. deseos y por nuestra vieja naturaleza, Yeah. porque todavía no hemos muerto al yo, no podemos compartir en todas las cosas, no podemos tener todas las cosas en común. ¿Por qué no? Porque vivimos en una sociedad donde te dicen que tienes que ser único. Yeah. O sea, entonces, ser único, ¿cómo vas a tú decir no? Pero es que, ¿cómo entonces estos hermanos tenían todas las cosas en común? Yeah. Yeah. Todas las cosas en común. Y en tener todas las cosas en común, en un versículo anterior nos dice que estos hermanos estaban siempre juntos. En muchas de las iglesias, hoy se practica una hermandad falsa, donde nos saludamos los domingos, pero hasta ahí no participamos, no convivimos juntos, o sea, nunca nos damos cuenta de la necesidad que hay en ellos, porque ellos nunca la comparten, porque nada más van el domingo, así como fueron, saludaron y se fueron. Ya no existe esto, ¿no? Esta convivencia que en Yeah. esos tiempos estaba. Y estamos dominados por nuestras pasiones y no estamos apasionados por Dios. Estamos dominados por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, por lo que yo necesito. Everything is Jojo. Es Jojo. Exactamente, exactamente. Um, Antes que se me vaya. Y yo creo que lo que hace falta es eso, el temor a Dios. El temor a Jehová. Y me lleva a la mente cuando los hijos de Aarón Ujú, entraron a la presencia del Señor, right? Y ellos murieron on the spot. ujú, I believe eso se encuentra en la muerte de Nadab y Abiú. ujú. Ellos entraron a la presencia y ellos no estaban bien delante del Señor. ¿Y qué pasó? La presencia del Señor was so heavy. Habían reglas, right? Sí, Habían reglas que se tenían que seguir. Y la presencia del Señor, ellos entraron and they died on the spot. On the spot. Si eso fuera lo que pasaría hoy mismo, hoy, en el tiempo de hoy, y no es por juzgar, pero la iglesia entera, casi la mayoría de nosotros, muriéramos on the spot. ya, ¿Por claro. qué? Porque ya no le damos ese respeto a la presencia del Señor, ese honor, esa reverencia. That's like, la gloria del Señor, si se derrama de la manera que se derramó en esos tiempos, we'll be Sí. fried. Sí, 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 We'll be sí, fried. sí. Y es el versículo que les mencionaba antes acerca del temor de Jehová, está en Proverbios 8:13. En la primera parte de este versículo dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y eso es, ¿no? Esa falta de referencia, y es porque es aborrecer el mal. Tenemos que aborrecer el mal sobre todas las cosas y no dejar de que nos gane ese viejo hombre que dice su palabra está viciado. Ese viejo hombre está viciado. Y no debemos dejar que nos gane. En el versículo 44, al 45, nos habla acerca de el 44 dice, y todo lo que tenían, dice, todo lo que habían creído estaban que juntos. Juntos, Y nos ¿ya? vuelve a hablar otra vez de estar juntos. Y tenían, y vuelve a hablar otra vez, en común todas las cosas. Nos vuelve a hablar la importancia de nosotros estar juntos y de tener en común todas las cosas. Y después dice, I'm sorry, go ahead. Esa parte que dice todos los que habían creído, el círculo de ellos eran Ujú. todos creyentes. Todos creyentes, todos. Ujú. Todos creyentes. Y esa es la importancia de tu círculo, porque cuando tú estás surrounded Sí, de personas, no de personas que siempre agree with you on everything, ujú, pero de personas que están llenas del Señor, de que están llenas de la palabra, del Espíritu sí, Santo, tienen todas esas personas lo que hace que te edifica, te levanta. Right? sí, So, sí. ellos tenían todos lo que habían creído, estaban juntos. So, todos ellos, por eso eran que tenían la cosa en común, porque no había nadie en ese círculo que podía venir y traer algo contrario y traer contienda. Y traer contienda, sí. Y nos habla de una forma, ¿no? De poder nosotros también, de ser sensible, verdaderamente amar a nuestro prójimo, y de poder extender una mano, ¿no? Ahora, ¿cómo practicamos eso? En lo que es ahora, en la
en la iglesia actual, ahorita en estos tiempos, es nosotros supliendo las necesidades cuando un hermano está en necesidad de poder nosotros despojarnos y saber que lo que tenemos se nos ha dado con un propósito, Yeah. ¿no? Y eso es para poder ir y ser de bendición. Yeah. Porque Yeah. nosotros pensamos que lo que Dios nos da solo es para bendecirme a mí y no, es nada más un instrumento para que tú puedas, los recursos, por decir así, financieros, simple y sencillamente es dado a nosotros para nosotros poder ser de bendición a otros. En el versículo 46 nos habla acerca de, y perseverando, dice, unánimes, vuelve esa palabra de poder nosotros perseverar, que yes. significa de poder nosotros permanecer, de que ahora en día también es bastante difícil, ¿por qué nos cuesta tanto perseverar? Hay muchas distracciones, and I'm not gonna lie, algunas de esas distracciones son buenas. Porque mentiría si yo dijera, no, no me llama la atención. Sí, sí, sí. Vivimos en esta carne, ¿verdad? Sí, Y alguna sí. vez uno se distrae, Ujú. right? Y empieza como que a un poco flaquear y después el Espíritu Santo te hace, te hace Ujú. sentir, hey, wake up, te estás como que apartando. Pero es eso, hay muchas distracciones. Sí, Y tenemos que identificar sí, sí, sí. cuando es, espérate, déjame quedarme de este lado, porque eso me puede llevar a parar de perseverar. Sí, sí, sí. Y es que eso de perseverar, ellos se mantenían unánimes cada día en el templo. Dice que cada día en el templo. En el templo. Y después de eso, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya hay una sencillez de corazón porque ya había sido un corazón transformado. Yeah. Entonces, lo que nos falta a nosotros es aprender a perseverar. Para nosotros poder ir al templo cada día. So, a eso que dicen que Y aquí no se tienen que congregar. Ya, Like, y esto no es ni cada día, ¿no? yeah, Porque la mayoría asistimos tal vez 2 veces máximo, si no 1 vez a la semana. Entonces, y nos habla de partir el pan en las casas. No sé cuál fue la última vez que tuviste y compartiste y abriste tu casa para bendecir a alguien y decirle, prepararle un cafecito, venir, no sé. Pero, o sea, nos hace falta eso, ¿no? Y dice que comían juntos y lo hacían con alegría, con sencillez de corazón. Habla mucho de una vida transformada. Todas estas cosas no van a pasar hasta cuando el Señor realmente haya transformado nuestras vidas. Yeah. Y nosotros nos podamos dar cuenta de que Él es la prioridad. Es la prioridad. Y no estoy hablando de ser la prioridad individualmente nosotros, sino que también tiene que ser la prioridad en nuestras congregaciones. Yeah, y muchas veces no lo es. Y por eso ahora vemos que pues no pasan estas cosas lo que estaban pasando en esta iglesia primitiva, porque ya Cristo no es la prioridad en muchas de las congregaciones. Yeah. Lamentablemente, eso tenemos que regresar de nuevo a ese primer amor, que de eso se trata este podcast que nosotros hemos emprendido, y se trata de eso, de regresar a su palabra. Se trata de ir y a lo simple, de buscar de Dios constantemente, de tener una vida, de tener una disciplina, desarrollar una disciplina de oración, de desarrollar una disciplina de ser dadivosos. Y cuando dice aquí de ser dadivosos, que lo hagamos con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Dice la palabra dice también que es mejor dar que recibir. That's right. En el versículo 47. Yeah. Y después dice 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo. Y después la parte de último dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Estos hermanos estaban alabando a Dios y tenían favor, gracia con todo el pueblo. Community. Porque estaban haciendo lo correcto. Aquí se ve la importancia también de cómo la iglesia influencia. Influencia. No sé, doesn't sound right. No. Samuel, lo mismo no doesn't sound right. Influenciaba la comunidad alrededor.
Aquí. Y es que no podemos dejar que lo de afuera influencie a la iglesia, sino que Ajá. la iglesia sea el que influencie a los de afuera. Sí, y nosotros y con esto, ¿no? Siendo nosotros de que ya nuestras vidas han sido transformadas, nuestros corazones han sido transformados, nuestras vidas completamente han sido transformadas por el poder del Evangelio. Donde quiera que tú vayas, tú tienes que ir y ser ir y conquistar esos terrenos donde has sido plantado. En tu vecino, que el vecino diga y dé gracias a Dios que tiene de vecina a una que es hija de Dios, Yeah. y no al contrario. Yeah. Que esté diciendo, mire, que hermanita y eso, no, que en tu empresa tú seas, tu patrón dice, me cae mal porque es cristiano, pero es el mejor trabajador que tengo. O sea, tenemos que ir nosotros y ser esa buena influencia para los de allá afuera. ¿Y para qué? Para que nosotros encontremos favor con todo el pueblo. Muchas veces es lo contrario, ¿no? Y se dicen cosas feas acerca de nosotros porque nuestra vida dentro de la iglesia no es la misma fuera y no hay esa coherencia. Y tiene que haberla, definitivamente. Y el Señor dice, ¿quién era el que añadía? El Señor añadía a las personas que iban a ser salvos. Que las iban a ser Pero salvos. dejen de estar buscando tanta gente afuera. No, yo creo que aquí podemos hablar un poco sobre lo que tú estabas hablando de no enfocar. La iglesia se enfoca tanto en querer llenar el templo, números, pero nadie se queda. Nadie es transformado porque nadie recibe palabra, porque nos enfocamos tanto en llenar la iglesia que tenemos gente asistiendo, pero no tenemos miembros. No tenemos vidas transformadas. Y no tenemos vidas transformadas. O sea, se están añadiendo a una congregación, pero en sí no están pero añadiendo. muchos ni se añaden porque nunca se conectan. Bueno, se pueden decir, yo soy miembro de tal y tal iglesia, ¿no? Pero después cuando dicen, pues vamos a buscar tu nombre en el libro de la vida, a ver si está y no está. Porque fuiste añadido a una congregación. ¿Asististe? Sí, asististe a una iglesia, Yeah. pero nunca fuiste parte del cuerpo de Cristo. Exacto. Entonces, creo que ahí está el error. Muchas congregaciones o nosotros mismos las hemos convertido en clubes sociales. En clubes sociales donde venimos y les damos un para que se sientan bien, para que un poquito de ungüentito a tu herida y para que regreses el otro domingo y te damos otro poquito, y el Señor no es así, ¿no? Él anda buscando corazones contristados, sí, y arrepentidos, con un deseo de que tengan el deseo, ¿no? Tienen que verse ellos verse su vida de pecador y que sus corazones sea compujado como fue el de estos hermanos, nos hablaba en los versículos anteriores, y ese compujamiento los lleve a un arrepentimiento genuino, a una transformación, y entonces cuando eso pasa vamos a ver esos frutos, vamos a ver que van a permanecer en la doctrina de los apóstoles, van a permanecer en la comunión con los hermanos, van ellos a compartir el pan, van ellos a estar en oración, y despojándose del yo, y siendo que mi vida sea regida por Dios y por el Espíritu Santo. Y entonces ahora desafortunadamente las congregaciones se ven desarrollando estrategias de marketing para atraer. Y que no hay nada malo con es eso. bueno, correcto. Eso, la generación la que estamos está eso de es marketing, atraer y cosas, pero there has to be an understanding. Yo digo que no perdamos el enfoque, Exactly, que va a añadir a esas personas, van a ser el mismo que las añadió en Hechos, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él no cambia, va a ser el mismo. El mismo Dios de los Hechos es el mismo Dios de ahora. Y el que va a añadir a estas personas va a ser Él. Y es que no podemos ponerle más atención al marketing que en el discipular a una persona. Exactamente. El discipular en las personas que tienes ahora, ya que quizá tengan 20 años ahí, pero todavía se están discipulando. Es importante. Porque el Señor va a traer. A las iglesias chiquitas, el Señor va a traer. A las iglesias grandes, el Señor va a traer. Sí. Y muchos
van a estar ahí por un tiempo y después se van a ir, el Señor lo va a llevar a donde tiene que llevarlo. Para muchos, una iglesia es la entrada, right? Like, that's where I gave my life to Christ. Ahí fue que aprendí a eso. Entonces el Señor, God moves people around, but no podemos darle tanta importancia a cosas que son tan temporal, right? Porque el discipular a una persona, esa persona va a crecer and they're going to take it everywhere, y eso se multiplica. Así como se multiplicó con estos hermanos, Yep. que comenzaron con ese grupo pequeño, pero rápidamente se multiplicó, y dice que todos los días se añadían más, se añadían más, se añadían más, porque habían hermanos evangelizando, porque habían hermanos discipulando. En la doctrina, estaban en la doctrina. Hablando no otra cosa más las enseñanzas de Jesucristo, lo que ellos habían aprendido de Jesús. And that's the most important thing. Amén. Amén. No perdamos el enfoque de estos 4 principios, estos 4 4 acciones que caracterizaban a esa iglesia primitiva, y se las voy a repetir para concluir, y es perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yeah. All right. So, I guess this is it for today. Hoy terminamos este episodio. Terminamos con el capítulo 2, iniciamos capítulo 3. Con el capítulo 3. Amén. Dios me los bendiga. God bless. Nos vemos.